Jóvenes ilustres, desde la comunidad de psicología para la comunidad de psicología, nos encontramos reunidos hoy en contra de todas las vicisitudes de la vida para hablar de psicología naturalmente. Ya saben, temas complicados, dudas presentes y futuras de todo. En fin, no me como más el tiempo porque en este pequeño y pálido punto azul es que nos hemos venido a encontrar con la apreciable doctora Karina Simón, a quien, como en todos los episodios, antes de atiborrar con preguntas, le vamos a hacer la más importante. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien, contenta de estar aquí con ustedes, contigo, para hablar de cosas que me gustan mucho. Sí, y con mucha paciencia porque ya van 2 veces que el destino se nos cruza. En fin, yo creo que me da mucho gusto, no creo que me da mucho gusto volvernos a encontrar y sobre todo porque vamos a hablar de uno de los procesos más interesantes, favorito de chicos y grandes, y con el que más a gusto se puede estar, que es dormir. Pero antes de que me ponga la pijama, o ustedes se la pongan, y nos apresuremos a un estudio de campo en los brazos de Morfeo, vamos a preguntarnos algo. ¿Qué es el sueño? ¿Qué definición podríamos dar para el sueño? El sueño es un estado fisiológico que va a ser necesario para la vida, nos va a permitir restaurar una serie de funciones en el organismo. Es un estado que es reversible, es decir, que podemos despertar y dormir de manera fácil. De manera recurrente vamos a poder experimentar este estado de ir a dormir, ¿no? Y aquí algo que creo que es una de las cosas en las que menos pensamos cuando nos ponemos la pijama para ir a dormir es justamente que el sueño sea un proceso necesario para la vida, ¿no? Se sabe por diferentes estudios, tanto en animales, bueno, más bien en animales experimentales, que la falta de sueño provoca la muerte, y en el caso de una enfermedad que se llama insomnio fatal familiar, en donde quienes la experimentan mueren en función de que dejan de dormir y con esto van perdiendo una serie de funciones en el organismo. Afortunadamente, pues es una afección muy poco común, no tiene nada que ver, y esto es bien interesante decirlo, no tiene nada que ver con el insomnio que tiene una gran parte de la población, ¿no? Sino que esto es una enfermedad rara. Y bueno, pues que ha permitido ponerle al sueño como esta importancia de que es un estado necesario para la vida. Sí, de esto del insomnio familiar fatal, creo que de una de las cosas que más me fascina es que se trate de una enfermedad priónica, una proteína mal plegada y se da algo de terror. Pero en este sentido, ¿cuánto tiempo podemos estar más o menos sin dormir? ¿Se sabe? ¿Qué estudios se han hecho al respecto? Hay por ahí un estudio no muy controlado, de hecho, que realizó Randy Gardner, que decidió dejar de dormir y ver cuánto tiempo podía estar sin dormir. Él estuvo 11 días sin dormir, a lo largo de los cuales experimentó diferentes cambios, ¿no? en su organismo. Empezó a tener esta poca capacidad de controlar su temperatura, empezó a tener pequeñas alucinaciones, problemas de memoria, problemas de atención, porque no solamente dijo, ay, no voy a dormir, sino que estuvo con un grupo hasta de investigadores, de científicos que le hacían varias pruebas y que evaluaban a lo largo de estos días sus capacidades intelectuales, ¿no? Y además es interesante porque él estuvo 11 días sin dormir, pero una vez que decidió que hasta ahí iba a llegar su experimento, se fue a dormir y uno pensaría que estuvo dormido los mismos 11 días y no, estuvo dormido 14 horas, despertó, comió de manera normal y después al día siguiente volvió a dormir sus 8 horas y se recuperó de manera exitosa, ¿no? Todos los problemas que había presentado previamente
los recuperó, dejó de tener problemas de memoria, reguló su temperatura, ya no tenía cambios en el estado de ánimo, y que es un poco algo similar a lo que ocurre cuando nosotros nos privamos de sueño, ya sea por alguna cuestión urgente o por irnos a una fiesta. Pues no es que vayamos a estar en peligro de tener alteraciones, sino que obviamente estas se recuperan en cuanto nosotros nos vamos a dormir. Ok. La otra vez me salió el video de un osito muy a gusto, hibernando, y me salió un poco la duda de, nosotros no hibernamos, ¿no? Pero ellos sí tienen como este proceso específico en el año, en donde se ponen, se acuestan muy a gusto. ¿Cuál es la diferencia entre dormir e hibernar? Pones un ejemplo buenísimo, que es el oso, que todo el mundo conoce, que una vez que empieza el invierno, se van a hibernar en una cueva, ¿no? Y para esto el oso tiene que, los meses previos, estar comiendo muy bien, acumular grasa en su cuerpo, para que con la llegada del invierno y obviamente con las bajas temperaturas, con la poca disponibilidad de alimento, no le conviene, ¿no?, por así llamarlo, estar afuera, sino que se queda en la cueva y tiene este proceso de hibernación que no es igual al sueño. El oso baja la frecuencia cardíaca hasta, creo que son 40 latidos por minuto, disminuye la tasa de su metabolismo y puede estar así durante periodos muy largos, ¿no? Y que van a ser mucho más benéficos para el oso que estar afuera. El ser humano hiberna, no. Hay muchos que quisieran estar muchos días metidos en la cama durmiendo, sí, pero eso es una falta de sueño y para nada se compara con este proceso de hibernación, que no solo presenta el oso, sino que también lo presentan especies como serpientes, murciélagos, ¿no? Hay varios animales que experimentan estos periodos de hibernación y no, a veces no tan largos como los de los osos. Okay. En el caso de los humanos, ¿llega a haber periodos prolongados de ausencia de vigilia? Sí, como sería el estado de coma, por ejemplo, pero que obviamente pues no es algo normal, sino que está provocado por una lesión o por una enfermedad, ¿no? En el caso de traumatismos, por ejemplo, craneoencefálicos, quienes los presentan o los tienen, van a estar varios días inconscientes. No es un estado que sea fácilmente reversible, ¿no? Sino que pueden estar así 2, 4 semanas o más. Y de hecho, no me sé el límite, pero hay un límite en el que es poco probable que regresen o despierten, por así llamarlo, de ese estado de coma, ¿no? La actividad cerebral obviamente se encuentra disminuida y en caso de que este estado de coma regrese, los sujetos pueden experimentar la pérdida de funciones vitales como el habla, el aprendizaje, la memoria, ¿no? Entonces, no es ni siquiera comparable al estado de sueño y tampoco, por ejemplo, a la hibernación de algunos otros animales. Okay. Siendo tan vital el sueño, me sale esta pregunta, que espero que los jóvenes ilustres también la tengan. ¿Hay alguna especie que no duerma? ¿O que duerma muy poco? ¿Cómo son los cambios del sueño entre las especies? Pues mira, algunas especies sí tienen lo que conocemos como la vigilia y el sueño, ¿no? Que alternan diferentes fases de vigilia y de sueño, y hay muchas otras que se han estudiado y que presentan estados similares a la vigilia y al reposo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú pensarías que una mosquita esta de la fruta que llega cuando dejamos un plátano, por ejemplo, pues a lo mejor nadie se pone a pensar si duerme o no, pero se ha estudiado muchísimo y se sabe que tiene periodos de vigilia y de reposo y que este reposo puede ser en gran medida muy similar al sueño,
¿no? Y entonces cumple con ciertas características para considerarlo como un estado de sueño. Entonces, ¿cuáles no tienen? Pues muchas tienen vigilia y reposo. Por ejemplo, las medusas se ha estudiado, por ejemplo, que tienen un movimiento muy particular de ir subiendo en el agua y de repente se quedan inmóviles y van hacia el fondo. Y entonces se dice que están en periodos de reposo. Y se ha estudiado una gran variedad de especies, las abejas, las cucarachas, el ornitorrinco, peces diversos, reptiles, ¿no? Sí se sabe, por ejemplo, que la vigilia y el sueño, y vamos a hablar específicamente del sueño, alterna con diferentes fases. Y entonces esta alternancia de fases aparece básicamente a partir de las aves, ¿no? Lo que son reptiles, anfibios, insectos, no tienen una regulación de su temperatura, que esto es muy importante, y no presentan como no presentan como diferentes fases a lo largo de estos periodos de reposo. Es a partir de las aves que se alterna entre estas diferentes fases. Y entonces, pues, son como las especies que más se han estudiado, ¿no? Las aves y obviamente los mamíferos, tanto terrestres como acuáticos, por ejemplo. Que ya llegaremos a las fases, porque de verdad es chulísima toda la actividad que tiene el cerebro mientras se duerme. Ahora, ¿qué pasa con la luz y la oscuridad? ¿Por qué a nosotros nos es tan natural asociar la noche con dormir y a lo mejor el día con la actividad? La luz va a jugar un papel fundamental en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Tenemos en la retina receptores que captan la luz y que este estímulo luminoso va a provocar una activación de neuronas que se encuentran específicamente en lo que conocemos como nuestro reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático. Y este reloj biológico interno que tenemos algunos de los mamíferos va a estar regulado por la luz. Y entonces la luz va a ser un sincronizador de este ciclo sueño y vigilia, en donde la luz va a estar asociada a esta activación y obviamente a la liberación de la melatonina, que es una hormona, y esta liberación de melatonina va a aparecer cerca de las 6, 7 de la noche para tener un pico máximo hacia las 2 de la mañana y disminuir hacia las 6 de la mañana, lo cual te habla de que más o menos podemos estar despiertos antes de esta liberación de melatonina, y la luz va a jugar un papel fundamental. Ok, y pensando que es un reloj, ¿se puede atrasar o adelantar? ¿Qué le puede pasar cosas a ese reloj? Sí, le pueden pasar cosas como atrasarse o adelantarse, y esto da origen a algunos de los trastornos del sueño asociados al ritmo circadiano, se conocen, en donde, por ejemplo, hay uno de la fase avanzada, en donde es gente que se duerme y se despierta muy temprano. O hay uno que es el de la fase de retraso, que tiene que ver con gente que se duerme muy tarde y que también despierta muy tarde, ¿no? Pero esto no es solamente que se presente un día, sino que esto es una constante en su vida, ¿no? En el caso de despertar temprano, en el de la fase avanzada, está muy asociado, por ejemplo, a adultos mayores. Y el otro, el de la fase de retraso de sueño, tiene que ver también con jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que están muy acostumbrados a dormir tarde, pero que también a despertarse tarde. Además, hay otros trastornos de sueño asociados al ritmo circadiano, por ejemplo, el del trabajador nocturno, que me parece como muy interesante, en donde hoy en día hay muchísimas personas que trabajan durante la noche y que obviamente se modifica sus hábitos de sueño, pero no solo sus hábitos de sueño, sino que su reloj interno pues también va
a sufrir estas modificaciones y deberían de ser personas que salen de trabajar en la mañana y se pudieran ir a dormir 8 horas como lo hacemos nosotros en la noche. Sin embargo, pues no es tan fácil para ellos hacerlo dadas las demandas sociales, ¿no? Y entonces empiezan a tener alteraciones, sueño todo el día, empiezan a tener problemas de atención. Pensemos, por ejemplo, en todas estas personas que manejan, no sé, un camión durante la noche, veladores en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que es gente que, si bien está acostumbrada a trabajar en la noche, pues empieza a tener alteraciones importantes en la vigilia. Ok. Suponiendo que no alteré mi ritmo de sueño, que duermo por las noches y que estoy activo por los días, ¿qué pasa cuando cierro mis ojitos? ¿Mi cerebro deja de trabajar? ¿Se puede ir a descansar un rato o todavía le toca chambear? Pues no, antes sí se creía que cuando cerrábamos los ojos había un botón de apagado y que el cerebro no tenía ningún proceso ni nada. Pero esto es totalmente falso. Mientras dormimos ocurren una gran cantidad de cosas dentro de nuestro cerebro. Hemos estado hablando de que es un ciclo, es la vigilia y el sueño. Entonces, es un constante en donde durante la vigilia el cerebro experimenta muchas cosas que van preparando al cerebro, obviamente, para experimentar lo que es el dormir y poder pasar por diferentes fases. Hay neuronas que se activan, otras que permanecen silentes en diferentes áreas en el cerebro. Hay liberación de diferentes neurotransmisores, ¿no? Que son sustancias que son endógenas en el cerebro. Hay cambios en la plasticidad, hay cambios en segundos y terceros mensajeros, o sea, ocurren una gran cantidad de fenómenos en el cerebro mientras estamos dormidos. Estas fases, ¿qué son y cómo se ven, cómo construyen el sueño? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué son importantes las fases? Sí, cuando nos vamos a dormir y que dices, ay, sí, cerramos los ojos, pues ocurren varias cosas antes, ¿no? El cerebro, estamos despiertos y vamos a experimentar, en el caso del ser humano, desde que estamos sin útero, hay un esbozo de lo que sería el ciclo de sueño y que va a preservarse a lo largo de la vida, ¿no? El ser humano pasa por 2 fases de sueño lento que se conocen, una fase que se denomina fase delta, que sería como el sueño más profundo, y una fase que se llama sueño con movimientos oculares rápidos. Todo este ciclo se va a repetir a lo largo de la noche en el caso del ser humano, y vamos a tener una proporción de cada una de las fases a lo largo de toda la noche. Hay ciertas reglas, ¿no? Para que esto ocurra. No podemos irnos a dormir y estar en la fase más profunda de la nada. No podemos irnos a dormir y pasar de vigilia a la fase de sueño con movimientos oculares rápidos, sino que hay ciertas latencias en donde, pues, lo que sucede es que el cerebro es como una orquesta, ¿no? Se van liberando ciertas sustancias, se van activando o desactivando ciertos grupos neuronales y esto es lo que da origen, ¿no? a este ciclo de sueño que ocurre y que se repite varias veces a lo largo de la noche. Cuando habló de las fases mencionó que tenían ciertas proporciones. ¿Estas proporciones se mantienen igual a lo largo de la vida o pueden cambiar? Cambian a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando nacemos, y además esto tiene que ver también con funciones del dormir. Cuando nacemos, nuestro cerebro está en desarrollo, ¿no? Las neuronas ahí están, pero requerimos de que vayan estableciendo conexiones sinápticas entre ellas, ¿no? Y eso se da a lo largo de los primeros 21 años de vida. No solamente durante los primeros meses, sino que nuestro cerebro se desarrolla durante los primeros 21 años de vida. Y entonces estas neuronas, para
en este proceso de desarrollo, cuando nacemos, todos ubicamos que un recién nacido duerme mucho tiempo. Duerme y come y vuelve a despertar y come y se vuelve a dormir y así está todo el día por varios meses. Los papás quisiéramos que estuviera súper activo y nos diera sonrisitas y demás, pero no, está prácticamente dormido. Y este proceso de estar dormido muchas horas va a favorecer justamente este desarrollo neuronal. Cuando nacemos, experimentamos esto y vamos creciendo. Hacia los 5 años deberíamos de dormir unas 12 horas más o menos. Y así va disminuyendo hasta el perfecto, que sería en la edad adulta, dormir 8 horas, ¿no? Sin embargo, pues eso actualmente pocas personas son tan conscientes de que debemos de dormir durante 8 horas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los adolescentes, que es otra parte a lo largo de la vida en donde cambia un poco el sueño, todos hemos pasado por ahí y recordamos que tenemos mucho sueño cuando vamos en la prepa, más o menos los primeros años de la universidad, y entonces tenemos mucho sueño y lo único que quiere un adolescente es llegar a su casa y dormir, no quiere arreglar el cuarto, no quiere bañarse, no quiere nada, solo quiere comer y dormir. Y esto es una demanda del organismo, ¿no? En donde se sabe, por ejemplo, que mientras dormimos se libera la hormona del crecimiento, se absorbe el calcio en los huesos. Entonces, una serie de cosas que van junto con el sueño, que van a estar favorecidas mientras dormimos, ¿no? Se pierde esta capacidad de dormir muchas horas conforme vamos siendo mayores. Los adultos mayores, por ejemplo, pierden un poco la cantidad de sueño que se presenta y alternan también en el porcentaje de cada una de las fases de sueño, ¿no? que se van presentando. Ok, y estas fases, que yo las imagino como bloquecitos de Lego que van construyendo todo el sueño, ¿se puede presentar algo como el sonambulismo en todas las fases o solo es en fases específicas? ¿Qué pasa con estas afecciones? Mira, todos los trastornos de sueño tienen que ver con alteraciones en cómo ocurren estas fases de sueño, ¿no? Hace ratito hablábamos de que hay 2 fases de sueño lento, una fase que se conoce como delta y una fase que se conoce como la fase de movimientos oculares rápidos. Por ejemplo, en la fase de movimientos oculares rápidos ocurren las ensoñaciones o los sueños, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no, es que yo nunca he soñado. Pues error. Todos hemos soñado todas las noches, cada 90 minutos va a presentarse esta fase de sueño con movimientos oculares rápidos y vamos a pasar en ella 30 minutos más o menos, ¿no? Y todos vamos a soñar todos los días. Sin embargo, vamos a olvidar estas ensoñaciones dado que nos despertamos. Y entonces, todas las alteraciones que ocurran en la presentación de estas fases de sueño, ¿no? Van a considerarse como un trastorno. Estas fases de sueño van a ir acompañadas de una cantidad grande de cambios en el organismo. Va a cambiar no solamente la frecuencia respiratoria, se va a hacer cada vez más lenta, va a ser irregular, va a ser regular y en el sueño con movimientos oculares se vuelve irregular. Va a cambiar, por ejemplo, también nuestro tono muscular. Y entonces va a ir disminuyendo hasta que llegamos a sueño con movimientos oculares rápidos y desaparece el tono muscular. Entonces, todas las afecciones que puedan ocurrir a lo largo de la presentación de estas fases son trastornos. Bien dices, el sonambulismo. El sonambulismo se va a presentar, por ejemplo, en la fase de sueño lento, en las fases de sueño lento. Y tiene que ver con que los sujetos se pueden parar, pueden abrir los ojos, caminar un poco y regresar a dormir, ¿no? Son periodos que el sujeto no va a recordar a la mañana siguiente, sino que únicamente por reporte de algún familiar pueden recordarlo. Pero hay, por ejemplo, otros trastornos
que van a estar, por ejemplo, las pesadillas, ¿no? Las pesadillas son sueños que van a tener un contenido emocional desagradable. ¿Dónde van a ocurrir? ¿En sueño lento donde no hay sueños? No. Esto va a ser en el sueño con movimientos oculares donde ocurren los sueños. Y así hay, por ejemplo, los terrores nocturnos que son muy frecuentes en los niños, que ocurren en la fase 4 o en la fase delta del sueño, en donde despiertan muy asustados y con mucha angustia, llorando, gritando, pero no hay una razón aparente para esto, ¿no? Y entonces los padres pues van a verlos y a tratar de calmarlos, y se reportan de pronto que ven algunas sombras o algo, pero esto ocurre únicamente despertar de la fase 4. Por ejemplo, otro trastorno sería el insomnio, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir el insomnio? De podernos dormir, de poder conciliar el sueño. Y entonces vamos a retrasar el inicio del sueño y por lo tanto vamos a dormir menos de estas 8 horas a lo largo de la noche, por ejemplo. Y así hay una gran cantidad de trastornos que tienen que ver justamente con el momento en el que se presentan y con diferentes alteraciones de estas funciones. Okay. ¿Y qué causas pueden estar relacionadas a los trastornos? ¿Siempre pasa durante el sueño o hay cosas durante la vigilia que ahí se meten? A esto me gusta mucho siempre decirlo porque pensamos como en el sueño, como algo que va a ocurrir en la noche, en mi cuarto y ya. No, o sea, la vigilia y el sueño es un constante, es un continuo. Y entonces, alteraciones en la vigilia van a afectar al sueño y alteraciones en el sueño van a afectar a la vigilia, ¿no? Es decir, si a ti te duele la muela mientras estás despierto, es muy poco probable que te puedas dormir con el dolor de muela. Ajá. Si tienes COVID y te duele mucho la cabeza y tienes mucha tos, a pesar de que te sientes cansado, va a ser poco probable que puedas dormir a la hora que siempre te duermes y de manera continua durante toda la noche. Si estás estresado porque inició el semestre, si estás estresado porque ya vas a presentar el examen para ingresar a la UNAM, porque vas a salir con quien te gusta, todo eso va a afectar el que te puedas dormir de manera fácil. Pero también, si estás dormido y constantemente este sueño va a estar interrumpido, si, por ejemplo, las personas que roncan a lo largo de toda la noche se despiertan varias veces, este sueño fragmentado y alterado va a repercutir también en cómo te sientes en la mañana. Te vas a sentir cansado, irritable. Si hubo una fiesta en el departamento de al lado o en la casa de junto y no pudiste dormir bien, pues tu vigilia va a ser horrible porque vas a tener hasta dolor de cabeza, vas a maldecir al vecino, vas a ir de mal humor a trabajar, vas a tener poca hambre o mucha hambre, vas a sentirte triste, puedes sentirte por el otro lado como muy ansioso. Entonces, este continuo, lo que pasa en la vigilia altera el sueño y viceversa, ¿no? Y es algo que no nos damos cuenta en nuestro día a día, porque decimos, ay, bueno, pues yo voy a, por ejemplo, consumir altas cantidades de café, de algunas drogas, de alcohol, pues va a afectar el sueño, ¿no? Y entonces esta afectación del sueño, pues al día siguiente va a cobrar factura. De pronto, si es casos eventuales, pues no pasa nada. Pero de pronto estamos ya como muy acostumbrados a, por cualquier cosa, dejar de dormir, ¿no? Es difícil que digamos, no vamos a comer, ¿cierto? Hacemos muchas actividades que difícilmente dejaríamos de hacer y al sueño como que no le ponemos la misma atención, pero sí tiene afectaciones importantes. Se sabe, por ejemplo, que si no dormimos bien, nuestro sistema inmunológico se debilita
y entonces vamos a ser más propensos a infecciones. Se sabe, por ejemplo, y que esto me parece bien interesante, que si no dormimos las suficientes horas, hay alteraciones en el metabolismo con sustancias que son grelina y leptina, que van a provocar que tengamos la sensación de hambre y que queramos satisfacerla con alimentos con alto contenido calórico. Y entonces, ¿qué hay en consecuencia? Un aumento de peso. México tiene número 1 en obesidad infantil y creo que también en adultos. Y además, no solo eso, sino que vienen de la mano enfermedades como la diabetes, riesgos cardiovasculares, ¿no? Y entonces, si no dormimos bien, todo esto va sucediendo. Ya mencionaba cosas como que durante el dormir se libera la hormona del crecimiento, se absorbe el calcio en los huesos. Las mujeres embarazadas necesitan también dormir suficientes horas. En el caso de los adultos mayores, los viejitos, aunque tienen número 1 en insomnio, también es importante que sigan tratando de preservar las horas de sueño nocturno. Entonces, el dormir no es solamente lo que me pasa durante el sueño, sino en las 24 horas del día. Ok, sintiéndonos un poquito regañados. Muy regañados. Muy regañados. ¿Cómo podríamos cuidar mejor el sueño? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Sufro, lloro? ¿Qué hago? Pues no hay que sufrir, hay que ser un poco disciplinados. Es algo que se conoce como la higiene del dormir. Y pues tratar de dormir la mayor cantidad de horas posibles, sí, siempre. Y bueno, pues hay como una listita de cosas que uno puede hacer en torno a irnos a dormir, que tienen que ver con la cantidad de alimento que ingerimos, ¿no? Antes de irnos a dormir. Si cenaste un pozole, pues difícilmente vas a poderte dormir rápido, ¿no? Deben de ser cenas ligeras. Debemos de ir preparando como el ambiente, debemos de respetar un poco que vamos a la cama para dormir y estamos acostumbrados a llegar a la cama y entonces vemos una serie, platicamos, cenamos, hacemos un montón de cosas previas a dormir en la cama. Entonces creo que una muy buena sería limitar tanto los horarios como el uso, ¿no? En los niños es como bien interesante porque se puede establecer una rutina en donde se va disminuyendo la actividad. No debemos de usar las tabletas ni los dispositivos mientras unas horas previas a irnos a dormir. Es como irnos preparando para, ¿no? ¿Qué más? El ambiente debe de estar un lugar fresco, debes de usar ropa cómoda. Son cosas que parecerían como muy obvias, pero que entran en esto de la higiene del dormir, que es fundamental. Se sabe, por ejemplo, que en niños muchos de los trastornos de dormir, como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, mejoran muchísimo si se establece una muy buena higiene del dormir, ¿no? En donde se consideren el número de horas que debe de dormir por noche un niño, ¿no? Que son más o menos entre 10, bueno, como de 8 a 12 horas, dependiendo de la edad. Entonces, un poco, mientras hagamos todo esto, vamos a dormir mucho mejor. Creo que es vital el tener una hora para ir a dormir y respetarla, ¿no? Si por diferentes razones nos desvelamos, tratar de la noche siguiente regresar a nuestro horario. Y esto va a ayudar muchísimo a la calidad del sueño que vamos a tener. Ok, ahora solo porque no me quiero quedar con la espinita y porque ya es un poco una tradición mía, recordar que estos conocimientos están vigentes, siguen vivos, todavía se está haciendo mucha investigación al respecto. Quisiera plantear 2 últimas preguntas para aprovechar que estamos de manteles largos. Número 1, ¿qué información tenemos hasta ahora de por qué soñamos? Y número 2, ¿qué se hace en un laboratorio del sueño? A ver, ¿por qué soñamos? Híjole, si hubiera una respuesta perfecta para eso, pues a lo mejor ya ni siquiera existirían los laboratorios de sueño, ¿no?
¿Por qué soñamos? No hay una respuesta clara. Lo único en lo que me gustaría que reflexionáramos es que el sueño se presenta, dijimos, de una manera recurrente y espontánea. Y entonces esto significa que el cerebro necesita de pasar por estos episodios de sueño todas las noches por determinado tiempo para que el organismo funcione de manera adecuada. Y entonces, ¿cuáles serían las funciones del sueño? Pues echar a andar todos estos mecanismos que suceden para que haya un adecuado funcionamiento. Ahora, dentro de esos estados está uno donde soñamos y todos experimentamos estos sueños todos los días, cada 90 minutos por 20 o 30 minutos. ¿Recordamos esos sueños? No todos. Estos sueños tienen muchos contenidos emocionales, provocan cambios en funciones vegetativas, experimentamos cosas que en la vigilia no podríamos hacer, como volar, como atravesar puertas, como hacernos chiquitos, grandotes. Experimentamos muchísimas emociones, son muy incongruentes, son muy discontinuos. Y entonces, eso, ¿de qué le sirve al cerebro? No hay como una respuesta específica, pero el cerebro lo experimenta cada noche. Y entonces esto lo hace importante. Y obviamente lo que se sabe en torno a que ocurran estas fases es justamente de lo que hablábamos hace un ratito, que pues mejora el sistema inmunológico, se regula mejor el metabolismo, hay funciones que mejoran con buenas horas de sueño y que el no tenerlas es cuando pagamos como un poco la factura de no tenerlo, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta de qué se hace en un laboratorio de sueño, pues hay muchos. Afortunadamente hay muchos. El sueño es algo que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero creo que hoy en día hay muchos laboratorios en donde se estudian desde las partes que tienen que ver directamente con neurotransmisores, neuronas, receptores, ¿no? En esta parte básica de entender el funcionamiento del cerebro mientras estamos dormidos. Y por ejemplo, hay muchos otros en donde se estudian diferentes especies animales. Hay muchos otros que tienen que ver con la clínica, es decir, cómo diferentes enfermedades pueden estar afectando el sueño, cómo el sueño puede modificar la ocurrencia de estas. Entonces, se estudia el sueño en diferentes niveles. Hay gente que lo hace en una mosca de la fruta y tiene un laboratorio en un dispositivo de 20 por 20 centímetros. Y hay gente que tiene, por ejemplo, modelos en perros para estudiar un trastorno muy interesante que es la narcolepsia, y entonces han generado modelos en perros, en ratones, en peces con estas características para poder estudiar en realidad qué es lo que pasa en este padecimiento y de manera importante cómo podemos pues revertirlo, encontrar fármacos para disminuir los síntomas. Entonces, estudiar el sueño en un laboratorio, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, no solamente para dormir, sino, por ejemplo, también con la falta de sueño, que es lo que pasa con muchas funciones, ¿no? Con procesos de atención, de memoria, de aprendizaje. Hay muchas cosas que se pueden estudiar en un laboratorio de sueño. Pues la vida son sueños y los sueños son. Así Ya lo es. saben, allá afuera queda mucho todavía por ser descubierto, solo es necesario comenzar a observarlo. Yo me despido, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que si tienen cualquier duda o interés en particular, no duden en comentarlo para hablarlo por acá y que tengan un feliz miércoles. O viernes, el día que quieran. Muchísimas gracias, no sé si quiera agregar algo. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y pues recuerden que hay que dormir bien, no hay que minimizar el sueño. Pues a mimir.